Salud amigos, buenas tardes, buenas noches, allí donde se encuentren en la bella hispanidad. Es un placer saludarlos, una hora un poco insólita, generalmente empezamos alguna hora un poquito más temprano, pero no es indiferente. Como siempre, para hablar de geopolítica, lo que siempre decimos, los malos del mundo nos complican mucho la vida, le amargan mucho la vida a mucha gente, y entonces aquí tenemos que hablar de geopolítica. Hoy he invitado a un invitado que ha estado varias veces en el canal y que siempre me da mucho placer conversar con él. Primero porque sabe mucho, es una buena persona, tiene mucha experiencia y sobre todo experiencia de terreno. Es norteamericano, es miembro del ejército de los Estados Unidos, ha sido un contratado como analista de inteligencia de la CIA, y tiene una visión crítica con muchas cosas de su país. Como siempre digo, hay que tener en cuenta cuando hablamos con personas como nuestro invitado de hoy, que él se debe a su país, a sus obligaciones, a sus compromisos, a los contratos que ha firmado. Por consiguiente, siempre hay que tratar de entender en qué marco, en qué contexto se dan los dichos de personas como nuestro invitado de hoy. Hay que ponerlo en contexto, en su contexto personal. Él vive en los Estados Unidos, tiene relaciones con las instituciones norteamericanas, por consiguiente, muchas de las cosas que él dice hay que interpretarlas en su contexto. Así que es un placer nuevamente recibir a Ron Aledo. ¿Cómo estás, Ron? Hola, Ariel, encantado de estar contigo otra vez. Muchísimas gracias por la invitación. Sigues allí en Miami, entonces. Desde aquí en Miami, claro. Perfecto. Ron, el tema que nos convoca y que yo quería conversar contigo es un tema que es recurrente cuando hablamos en esto de las guerras modernas, etcétera, de Ucrania y demás. Y muchas personas que quizás no conozcan los pormenores, tienen la impresión de eso que les ha dejado de alguna manera el Hollywood, las películas norteamericanas, Rambo, Top Gun y demás, en la cual quizás tengan, no lo sé, ya nos explicarás tú, quizás una opinión un poco distorsionada o exagerada de lo que es el poder, el poderío de esa máquina de guerra que es los Estados Unidos, de su ejército, de su aviación, de su marina, de su capacidad cibernética, de lo que son las operaciones clandestinas o encubiertas de la propia CIA, de la Agencia Nacional de Seguridad, aquello que Julian Assange puso al descubierto, en fin, de toda esa enorme maquinaria de guerra psicológica. Como punto de ingreso, de entrada, ¿cómo lo ves tú, que has vivido, que has estado desplegado en diferentes escenarios de guerra? ¿Con qué opinión tienes tú? Bueno, lo que hemos visto es que hay que tomar esto en contexto, ¿no? Eh, Hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, debido a su situación geográfica, ¿no? De no estar en el medio de Europa, de no estar en medio de entre las balas, pues se dedicaba más que nada, la tradición americana era de dedicarse al comercio, a la industria, a explotar los enormes recursos naturales de un país gigantesco, enorme, riquísimo en recursos naturales, y obviamente explotar la cultura americana que se fundaba en el comercio, se fundaba en los principios del capitalismo protestante, la ética protestante, se fundaba en estos asuntos de hacer dinero y comerciar. Pero si no fue así, no hasta la Segunda Guerra Mundial, una vez que entra Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, ni siquiera durante la primera, la segunda, cuando de verdad estalla la guerra industrial, había que derrotar la industria alemana, que era de por sí poderosísima y enorme, y la única manera de derrotarla era Estados Unidos entrando en el juego, entrando en la Segunda Guerra Mundial. Y a partir de entonces se transformó increíblemente la industria de Estados Unidos, la transformación de lo civil a lo militar,
y obviamente pues explotó de una manera increíble. Creo que Estados Unidos fabricaba un barco pequeño o mediano cada 4 días, 4 o 5 días. Cientos y cientos de miles de vehículos, esa industria americana de vehículos, de coches, de carros, se convirtió de momento de automóvil a industria militar, la aviación, la artillería. 15 millones de personas fueron reclutados para la Segunda Guerra Mundial, etcétera. Estalló el poderío industrial de Estados Unidos y a partir de entonces, de ahí pasó la Guerra Fría y Estados Unidos a partir de ese entonces nunca más ha vuelto a bajar. Ha mantenido esa ventaja de utilizar su enorme potencial industrial, económico, territorial, para tener una ventaja muy, muy por encima de los otros países en cuestión de poderío. Obviamente estaban bastante igualados la Unión Soviética y Estados Unidos en número y en poderío militar durante muchas décadas, cuando estaba el Pacto de Varsovia y se podía la Unión Soviética contar no Rusia, no la Federación Rusa, sino la Unión Soviética como tal, con muchísimas otras repúblicas, Azerbaiyán y Kazajstán y muchísimas otras repúblicas que hoy día, Ucrania, que hoy día son independientes, pero que en aquel momento eran parte de la Unión Soviética. Y obviamente había una bastante paridad de fuerza militar. Pero después de que acabó la Guerra Fría, que se desintegra el Pacto de Varsovia, se rompen montones de países que al contrario ahora van a la OTAN casi todos, van a la NATO casi todos, OTAN, y la Federación Rusa también se rompe. Rusia como tal entra en federación con otros países, pero que antes eran parte de, como tal, de Uzbekistán, y estos países están, pues ya ahora ya hay un desnivel y la cantidad de dinero que gasta Estados Unidos en su industria militar, en sus ejércitos, en sus fuerzas armadas, creo que está cerca de los 800.000 millones de dólares. Un poco más. Creo que me parece que está por ahí o algo más, como tú dices. O Sí. sea que eso es 5, 6, 7, 8 veces más que el número 2, que el segundo. O sea que es una ventaja de recursos, de dinero, de tecnología gigantesca. Y eso, obviamente, es lo que le da a Estados Unidos la extraordinaria ventaja que tiene hoy día. Una ventaja en fuerzas convencionales, estoy hablando de fuerzas convencionales, no nucleares, extraordinaria sobre otros países. Ahí yo hace ya tiempo que estoy estudiando bastante de cerca el tema del presupuesto de los Estados Unidos, que en el último ejercicio creo que son 870 trillones, ¿no? Mil Millones, perdón, de millones. millones, 1.000 millones, 870.000 millones, que va de lejos. En el caso de China es 275, más o menos, lo multiplica por 3, más o menos. Pero lo curioso es que eso es el Pentágono, en la Secretaría de Defensa, pero a eso hay que agregarle una cantidad enorme de agencias que también tienen que ver con lo militar o con la defensa, que están separadas de la Secretaría de Defensa. Por ejemplo, todo lo que es lo nuclear va por la Secretaría déjame que te lo diga, va por la Secretaría de Investigaciones. Lo que es la NSA, la Agencia de Seguridad, lo que es CIA va por otro lado. O sea que hay que pensar que más o menos hay un 60% más perdón, lo nuclear va por la Secretaría de Investigaciones Espaciales. Y de ahí se desagrega, o la de energía. Discúlpame que lo tenía presente, pero creo que es la Secretaría de Energía. Entonces, quiere decir esto, que los 870.000 millones, en realidad hay unos 400.000 más. O sea que estaríamos hablando ya de 1.200.000.000 más o menos, que eso agrega, que estamos hablando de un presupuesto enorme, obviamente, lejísimo de todos los sumados en el planeta. Ahora, aparecen algunos factores como, mirándolo con atención el presupuesto, aparecen factores como que ese dinero no va todo a la maquinaria de guerra. Una gran parte va, obviamente, a las industrias militares, a los grandes fabricantes
que muchos dicen, yo he trabajado en el tema, que es una industria cara. No es así el caso de China, no es así el caso de Rusia, que son empresas estatales. Al ser empresas privadas, son altamente costosas. Y, por ejemplo, dicen, el F-35 sería un avión que no sería tan eficiente como aparentemente se lo vende. Tú que has trabajado, que has visto, que has manipulado implementos y elementos, ¿tú tienes desde adentro, tienes la sensación de que están muy lejos? Que lejos están, no hay duda, pero que están muy lejos del resto de los países. Bueno, es una pregunta complicada. En primer lugar, yo creo que sí, yo creo que Estados Unidos tiene una ventaja enorme en fuerzas convencionales, especialmente en la fuerza aérea, Ahí estamos. sobre las otras fuerzas militares del mundo, como podría ser China o podría ser Rusia, ¿no? O ya en tercer lugar, no sé, posiblemente podría ser Reino Unido, pero Reino Unido y Estados Unidos siempre pelean juntos, ¿no? Están en el centro de la OTAN, pero ya Irán obviamente está mucho más bajo, muchísimo más pobre, Sí, claro. pero digamos Rusia y China, que son las dos otras grandes potencias, tienen un presupuesto mucho menor y no tienen la capacidad, ni el dinero, ni la capacidad, ni la industria, ni la tecnología tan extraordinaria que tiene Estados Unidos. Ahora bien, la otra parte de tu pregunta es cierto, es muy cierto, cuando se analiza dólar por dólar, no se puede analizar en paridad un dólar en Rusia que un dólar en Estados Unidos, no es la misma cosa. No sé si alguien ha visto aquí la película la última batalla, la batalla de las Ardenas, que sale una película y creo que la hicieron en los años 60, donde era la última gran ofensiva alemana, ya para diciembre de 1944, la batalla de las Ardenas, una película muy famosa de Estados Unidos. Y en una parte viene el ejército alemán y captura este pueblo y captura esta retaguardia del ejército de Estados Unidos, allí entre la frontera entre Bélgica y Francia, y trataban de imitar otra vez la misma ofensiva que genialmente le salió en 1940 cuando derrotaron a Francia, pues una recreación bastante similar a ese plan. Y cuando los alemanes capturan a esta retaguardia, me parece que un batallón de soldados de Estados Unidos, quedan sorprendidos según la película, de que le están enviando pasteles, bizcochos desde Estados Unidos, que le están mandando bizcochos de los de cumpleaños a sus soldados que están allí en las arenas, y quedan pasmados los soldados alemanes. ¿Qué hacen? Bueno, ¿cómo es posible que desde Illinois, porque decía aquí Illinois, les voy a mandar un pastel, un bizcocho de chocolate para que lo pases bien allí en las Ardenas, en la zona de guerra? Una cosa increíble para los alemanes. Pero el punto es que demuestra cómo Estados Unidos, la abundancia extrema de la comodidad, y eso es parte de la cultura americana, que otra vez se remonta al, a la tesis protestante del capitalismo, a la ética protestante, del siglo XVIII, siglo XIX, etcétera. Esta abundancia. Por ejemplo, tú coges un dólar en Rusia y coges un dólar en Estados Unidos. El dólar en Estados Unidos no sirve para casi nada. Es una ínfima cosa, pero con ese mismo dólar en Rusia, para las fuerzas militares rusas, puede hacer muchísimo más. No tienen ni remotamente los lujos, los beneficios, el luxury, no sé cómo decirlo bien en español, de luxury, los lujos, que las vanidades que necesita siempre Estados Unidos. Estados Unidos necesita hacer dinero, gastar dinero para hacer housing para los soldados y su familia, y escuelas para sus soldados, para los hijos. Necesita centros comerciales. Cuando yo iba a los centros comerciales militares en Virginia, eran unas cosas gigantescas, era muchísimo mejor que cualquier centro comercial civil por ahí, de todo, con la mejor tecnología, televisores, el PX, el BX, el supermercado, facilidades, gimnasios. Cuando yo estaba estacionado en Alemania, lo mismo, las bases americanas eran pequeñas ciudades completamente independientes que estaban localizadas en Alemania,
pero eran completamente independientes, con gimnasios, con sus propios cines, con sus propios mecánicos, con su propio centro comercial, propio supermercado, con todos lujos y beneficios, cable, televisión, internet, wifi, etcétera, etcétera. Podrás imaginarte todas esas cosas, y esas cosas también las tenemos en el campo de batalla. Yo tenía wifi en Afganistán, y tenía cosas que fuera de la base donde yo estaba en Kabul, en la vida jamás iba a ver en el resto del país. Pero todos esos lujos van, el presupuesto de Estados Unidos está incluido en esos lujos que ni remotamente ni en sueños podría tener el ejército de China ni el ejército de Rusia. O sea que la paridad, sí, el dinero, por ejemplo, el dinero que gasta Rusia es mucho menor, pero está muchísimo más utilizado, muchísimo mejor, más utilizado y más directo y más dirigido hacia los gastos básicos de militares como tal. El dinero de Estados Unidos se tiene que dispersar en muchísimas cosas que no son realmente de poder militar. Por ejemplo, los security clearance. Creo que sacarle un top secret a una persona, y estoy hablando de decenas de miles que tienen top secret y cientos de miles que tienen secret, diferentes, vale cientos de miles de dólares por pagarle a los investigadores que están investigando durante un año y medio a la persona, y entrevistando a tus abuelos y a tus tíos y a tus trabajadores y a tus familiares y a tus vecinos, cientos y cientos de miles de dólares. O sea que hay una disparidad de cómo se utiliza el dinero. Sí, hay un número que ejemplifica esto, que se dice que un militar norteamericano desplegado en zonas de combate cuesta, entre tecnología, sus costos familiares, lo que tú decías, unos $230.000 al año, más con el salario incluido, mientras que uno chino cuesta 30.000. O sea, estamos hablando de 8 veces más barato. Lo mismo con el equipamiento. Yo lo vi en África, el equipamiento ruso, que yo conocí, que era de origen soviético, el equipamiento militar, los camiones, los carros de combate y demás, era todo mucho más rústico, mucho más simple, mucho más... En cambio, lo que venía de Estados Unidos siempre tenía algún detalle, parecía, no te digo Ferraris, porque no exagero, pero comparando eran unas realidades completamente diferentes. Bueno, siempre se dijo, el soldado norteamericano en la guerra de Irak le gustaba en el medio del desierto, el desierto más cruel de 56 grados, tenía su Coca-Cola fresca, fría, todos los días y en todo momento, ¿no? Eso no lo iba a tener un ruso, ni lo iba a tener ni lo va a tener un chino. Entonces eso efectivamente impacta de manera diferente en los costos. También se dice, lo que yo he estudiado, 60% de esos 800, miles de millones de dólares, el 60% se van en gastos administrativos, digamos, en gastos que no tienen que ver con la operación misma militar. Bueno, no sé cuántos eran la cifra que se gasta en Viagra para los soldados. No creo que los rusos le den Viagra, digamos, todo, hay una disparidad. Entonces acá la pregunta es, ese ejército, ese enorme ejército, está en condiciones y después veremos otro tema que tiene que ver con el reclutamiento, ese enorme ejército está en condiciones de ir a la guerra, está dispuesto a ir a la guerra, hay un clima digamos, que en caso de puedan participar y afrontar lo que podría ser una guerra mundial. Sí, sí. La respuesta es sí. El ejército de Estados Unidos de nuevo mantiene el ejército más poderoso del mundo, mejor equipado, con mejor tecnología del mundo. Eso no significa que no haya grandes problemas, especialmente de moral, en los últimos años. Desde que llegó Biden, por ejemplo, ha habido grandes problemas y de reclutamiento. Y los números de reclutamiento al año no llegan a los números expected, a los números que ya estaban calculados, como que íbamos a llegar a tal año a tal número. No se llega. Hay mucha, especialmente porque el soldado medio de Estados Unidos, el militar medio, especialmente los Marines, más que nada, también en el ejército, pero más que nada los Marines, son bastante conservadores en sus valores sociales, por decirlo así. Votan republicano o
o por lo menos hasta así era la tradición, votar al Partido Republicano, conservadores, van a servicio protestante o católico los domingos en gran número, más que la media de Estados Unidos, etcétera. Y obviamente están muy descontentos con las políticas progresistas de la administración Biden respecto a transgender, respecto a la inclusión, respecto a estas exageraciones que está haciendo la administración Biden, tildando a todos los que apoyaron o que apoyan a Trump en las elecciones del 2020 como supremacistas blancos, como Ku Klux Klan. Obviamente todos estos talking points crean malestar. Y los soldados transgender ahora, transgénero, eso también ha creado muchísimo malestar entre los Marines, por ejemplo. Y obviamente existen esos problemas. Ahora bien, eso no quita que Estados Unidos tiene una ventaja extraordinaria a nivel de la Fuerza Aérea, a nivel de tecnología. Y me voy a explicar bien. Espera, no quiero irme del tema de reclutamiento un segundito, Ron, no me gusta interrumpir. Aquí estaba viendo algunas estadísticas. Él dice, el 77% de los jóvenes norteamericanos entre 18 y 24 años, o sea, edad de reclutamiento normal de un militar, de un soldado, el 77% no podría enlistarse, no estaría apto para enlistarse. ¿Por qué? Por 3 o 4 problemas principales: obesidad, adicción a las drogas, delincuencia, o sea, tener antecedentes de delincuencia y trastornos psiquiátricos. Entre 18 y 24 años, el 77% de los jóvenes, y esto es un informe del propio Departamento de Defensa, estamos hablando de una cifra impresionante. 77, casi 80% de los jóvenes no podrían enlistarse. Esto no es lo que justifica que justamente que haya que haber abierto las puertas a los transgéneros, a las mujeres, a los gays, y obviamente a los latinos, o que esto, bueno, es una tradición ya. Pero, por ejemplo, en el desembarco de la Segunda Guerra Mundial, allá en el 45, había un alto porcentaje de negros ya, que fue porque era necesario, alguien tiene que ir a pelear, y eso fue lo que desencadenó posteriormente los derechos civiles. Los derechos civiles no nacieron de la cabeza de Kennedy, que era muy generoso y muy abierto. Era una necesidad, había que incorporar al mercado y a las filas del ejército también ese sector que estaba allí, que después en Vietnam obviamente se los vio muy, muy presentes y sigue estándolo ahora, que son justamente los que vienen del sur de los Estados Unidos, de los estados del sur. Por eso el secretario de Defensa actualmente es un negro, Collins Powell era también negro. En fin, ¿no crees tú que hay un problema allí con el tema del reclutamiento? Pues sí, hay problemas, por eso digo que no llega. Sí, hay muchos problemas que, que se complican, ¿no? Por muchas razones. Tienes que pasar un examen de salud, no puedes tener crímenes serios, etcétera, en tu expediente. Ahora bien, Estados Unidos hace un enorme esfuerzo de reclutamiento, hace un enorme esfuerzo. Está el Recruiting Command. Recruiting Command es un recruiting que es un comando del ejército que única y solamente se dedica a reclutar. Ya está. Tú tienes decenas de miles de militares cuyo único trabajo y única misión es reclutar a la fuerza voluntaria de Estados Unidos. Están en todas las ciudades, están en todos los estados, todas las grandes ciudades, y se dedican enormemente, una presión gigantesca, si quieren ser promovidos, si quieren ganar medallas, si quieren un buen destino después de ganarse un buen destino después de que pasen esos 2 años de recluting command, en reclutar mucha gente. Y cuando no llegan a su reclutamiento, pues reciben malas evaluaciones, no son promovidos, no reciben medallas, no reciben buenos sitios para su próximo estación, como nosotros decimos, the next station. Si yo quiero irme a Hawái, yo quiero irme a Florida, me mandan posiblemente a Alaska o a Montana como Sí, castigo. O sea que claro. hay una presión enorme y los reclutadores hacen 100,000 trucos, hacen los trucos más que tú puedes imaginarte ¿La para... CIA también sigue en las universidades y demás? Sí, sí, la CIA tiene un reclutamiento también voluntario, es diferente, obviamente completamente diferente, una cosa aparte. Tienen obviamente sus reclutadores y hacen obviamente
careers en la CIA y hacen muchísimo, es más lento, muchísimo más lento, muchísimo más cuidadoso la selección de la CIA, requiere polígrafos, pruebas psicológicas, requiere background check muchísimo más profundo y que pueden tardar años en dártelo, muchísimas pruebas, etcétera, etcétera. Es muchísimo más selectivo, ¿no? Lo de la CIA que las fuerzas militares. Pero sí, ahora mismo hemos Pero visto... mira, no me gusta interrumpir, pero mira lo que decía Pompeo, que fue el titular de la CIA en un momento. When I was a cadet, what's the cadet motto at West Point? You will not lie, cheat, or steal, or tolerate those who do. I was the CIA director. We lied, we cheated, we stole. It was like we had entire training courses. No mentiremos, ¿no? Pero estamos entrenados para eso. Engañar, no mentir, pero es lo que hacemos permanentemente. Claro, por eso es un reclutamiento mucho más. Ahora, también el ejército también hace eso. Mira, cuando yo estaba en Fort Bragg, yo estaba yo estudié, mi alma mater era Fort Bragg, las Fuerzas Especiales en Estados Unidos. Y Cuéntanos eso un poco si quieres. sí, mira, por un ejemplo, partiendo de la premisa aquí de Pompeo, yo estudié en el Centro de Guerra Especial John F. Kennedy, de John F. Kennedy Special Warfare Center de Fort Bragg, en North Carolina. Y yo estudiaba allí en el JFK Special Warfare Center asuntos civiles, Civil Affairs. Civil Affairs, que era político, diplomático, asesor político de los comandantes, diplomático del ejército. Yo me entrenaba para poder hablar y dialogar con otras culturas, con otros líderes, para poderlos reclutar a la causa que sea de Estados Unidos, etcétera, etcétera, por poder entenderlo cultural, sociológicamente, étnicamente, etcétera, toda la antropología humana, ¿no? Pero mis compañeros de clase eran los de PSYOPs, los de guerra psicológica, y los de Public Affairs, los de relaciones públicas. Y cogíamos los 3 clases con los mismos profesores, casi el mismo currículum idéntico, casi la misma clase, en los mismos salones de clase, etcétera, etcétera. Nosotros empezamos a decir una cosa, algo se dice allí, es que cuando tú haces guerra psicológica sobre la población enemiga, la población exterior, le llamas guerra psicológica, PSYOPs, allá PSYOPs officer. Pero cuando haces guerra psicológica contra la población interna, amiga, la población de tu propio país, se le llama relaciones públicas. Pero es la misma cosa, es propaganda y mentir, y es la misma cosa. Y manipular. El otro punto que quería contarte era que muchas de las agencias de Estados Unidos, algunas, no todas, la CIA, por ejemplo, no, la CIA es completamente aparte y separada, responde directamente al ODNI y el ODNI al presidente, pero casi todas las agencias de inteligencia de Estados Unidos, la DIA, Defense Intelligence Agency, donde yo estuve 2 años, la NSA, la tan famosa NSA, National Security Agency, que es lo que hace todo lo que tenga que ver con SIGINT, Signal Intelligence, todo lo que tenga que ver con intercepción de celulares, de móviles, de radios, de radares, todo eso es la NSA, la National Geospatial Agency, que es todo lo que tenga que ver con satélites espías, la National Geospatial Agency, la NRO, que controla esos satélites. Todas esas agencias de inteligencia están también controladas por el Pentágono. Están también controladas por el Pentágono. Son aparte de los 3 servicios o los 5 servicios, Coast Guard, Air Force, Navy, Army, Marines, etcétera, pero responden al jefe del Pentágono. Por ejemplo, el líder de la NSA, de la National Security Agency, es un general de 3 estrellas. Es un militar en uniforme con 3 estrellas. Y ese teniente general responde directamente a el secretario de Defensa. O sea que puedes ver que el secretario de Defensa tiene unos tentáculos gigantescos. No son solamente 2 millones de personas que él controla directa o indirectamente todos los días. 23,000 personas trabajábamos cuando yo estaba en el Pentágono. 23,000 personas todos los días trabajábamos en el Pentágono. Ya se podrán hacer idea del tamaño del Pentágono. Pero que también estas agencias, la DIA, la NGA, la NSA, todas estas agencias trabajan para el Pentágono. Hay que entender una cosa, el gran poder de Estados Unidos
es la increíble tecnología que tiene y más que nada su fuerza aérea. La fuerza aérea de Estados Unidos es lo que le da una ventaja gigantesca, increíble, descomunal. Y estamos hablando que esta tradición viene de años, viene por geografía, viene por muchas cosas. Rusia siempre, la doctrina rusa de la Unión Soviética era, ya que son tan grandes y una expansión tan grande, el ejército de tierra, especialmente la artillería. En el ejército ruso la artillería es rey. Inglaterra, por ser una isla, pues se dedicó siempre a la marina y tener la marina más poderosa, la marina enorme, etcétera. Estados Unidos desarrolló por muchas razones la fuerza aérea más grande y lo empezaron a utilizar en la Segunda Guerra Mundial con estos bombardeos masivos como nunca jamás había visto la humanidad, los carpet bombing, de alfombra, que mataron creo que a 4 millones de civiles alemanes, entre niños, hombres, mujeres, niños, en las grandes ciudades, Dresden, Hamburgo, Berlín, etcétera. Fueron arrolladas, aniquiladas las grandes ciudades alemanas, y desde esa tradición Estados Unidos siempre mantuvo la supremacía de la fuerza aérea hasta hoy día. Y obviamente no es un poder universal ni omnipotente. Si los llevas a Vietnam a pelear en la jungla, cuando se están ocultos, cuando hay hombre a hombre, cuerpo a cuerpo, en una jungla espesa, ya no tiene el mismo poder. Pero si los llevas al desierto de Irak, por ejemplo, cuando no hay árboles, no hay nada que te cubra, es una cosa, los targets se ven perfectamente desde el espacio, desde los satélites. Creo que Estados Unidos tiene una ventaja 3-1 sobre los satélites espaciales espías que están mirando la Tierra todo el tiempo. Pues ahí la Fuerza Aérea de Estados Unidos demuestra su increíble poder, un poder extraordinario que aventaja por mucho a cualquier otra fuerza aérea en el mundo. Ahora, esa fuerza aérea, Ron, que pensando en Estados Unidos, que está del otro lado del Atlántico o del otro lado del Pacífico, desde donde se la mire, los escenarios de guerra son en otros continentes. Esa fuerza aérea necesita ya sea bases, aeropuertos, aeródromos, desde los cuales operar, o portaaviones. Y esas no son, eso es lo que dice la teoría militar rusa, que esos son puntos débiles, porque finalmente un portaavión con los misiles hipersónicos que ahora tiene Rusia, creo que Estados Unidos tiene 14 portaaviones, no son blancos, entre comillas, relativamente vulnerables como las bases que tiene los Estados Unidos, esas 800 bases, no todas son obviamente de tipo que tengan infraestructura aérea, pero no le da cierta vulnerabilidad. Sí, obviamente, para que todo el poder de Estados Unidos, toda la fuerza aérea, toda el poderío, pues obviamente se necesitaría un tiempo de transición. Desde que una guerra convencional empiece con China, por ejemplo, una guerra convencional empiece con Rusia, por ejemplo, pues necesitaría muchas veces. Eso fue lo que hizo Estados Unidos cuando empezó la guerra contra Alemania. Usó muchos meses para utilizar a Reino Unido, a Inglaterra, como su base de operaciones, y empezó a mover toneladas, cientos y cientos y miles de toneladas de material, de equipo, de aviones a Reino Unido, a Inglaterra, y utilizarlo de ahí como una base. Y obviamente, pues hoy día algo similar pasaría. No todo, recuerda, hay aviones de Estados Unidos que cumplen misiones de la vida real en la otra parte del mundo, en el Medio Oriente, desde Estados Unidos, desde Montana y desde bases en Estados Unidos. Ellos salen de Estados Unidos, están volando enormemente durante, obviamente, montones y montones de horas, llegan al Medio Oriente donde tengan que hacer la misión, tiran las bombas, regresan, dan una vuelta en U y regresan a Montana y regresan a Estados Unidos. Estados Unidos tiene esa capacidad. Y entonces la manera también, hay otra cosa que tiene Estados Unidos, que son los geolocators. Geolocators es que Estados Unidos tiene unos barcos llenos de armas que están por ahí dando vueltas en el mundo. Los pueden ver, están en internet, en Baltimore, en muchos sitios, y estos barcos están llenos de armas, de tanques, de artillería, etcétera, vacíos, están los barcos vacíos, pero llenos de armas. El asunto es que si hubiera una guerra, Estados Unidos no tendría que transportar esas armas y esos tanques y esa artillería a esos sitios. Simplemente coge a una división en Fort Hood, o una división en Fort Carson,
o en Fort Bragg, los ponen en aviones, los tira allí y ya, cuando están allí ya está el barco esperándolos. Entonces bajan las armas del barco, ya está una división lista en la otra parte del mundo, ya los tiene preposicionados, por decirlo así. Estados Unidos lo que hizo fue, después de la Segunda Guerra Mundial, para enfrentarse a la Unión Soviética, preposicionó una estrategia de guerra. En Alemania, puesto que ellos esperaban que la Unión Soviética invadiera, obviamente por Alemania, ahí estaban las grandes fuerzas del ejército de tierra, del US Army, estaban en Alemania, para detener a la Unión Soviética en la Gap de Fulda, de Fulda Gap, no sé cómo decirlo en español, de Fulda Gap, y estaban ahí para cuerpo a cuerpo a pelear en ejército de tierra. En Italia, Estados Unidos tenía a su marina de guerra en Nápoles, en Sicilia, estaba ahí la preposicionada la marina. Y en Inglaterra, siguiendo la tradición de la Segunda Guerra Mundial, ahí es donde está la Fuerza Aérea de Estados Unidos. O sea que en Inglaterra la Fuerza Aérea, en Alemania el Ejército y en Italia la Marina de Guerra. O sea que ya estaba preparada. Pero obviamente sí, a la que estalle una guerra tardaría bastantes meses en movilizar todo eso. Y lo que dijiste de los portaaviones, en una guerra convencional, sí, los portaaviones son uno de los grandes, son un gran asset, obviamente, proyectan increíble poder por todo el mundo, especialmente contra un país que no tenga misiles hipersónicos. Podrían destruir a cualquier otro país, a la Fuerza Aérea de cualquier otro país, bombardear a diestra y siniestra, pero en una guerra convencional, aún sin armarlos están hechos precisamente los Zircon, por ejemplo, los hipersónicos, están construidos con la mentalidad de ponerle una cabeza nuclear. Y con esa cabeza nuclear, esa velocidad increíble a que van, destruir un misil pueda destruir todo un portaaviones y a los barcos que son siempre la escolta de estos portaaviones. Pero eso sería ya escalar el conflicto, ponerle esa cabeza nuclear para que sean utilizados como están designados para ser utilizados con una cabeza nuclear. Aún sin cabeza nuclear, aún con una carga convencional, podrían hacer muchísimo daño a estos portaaviones porque no los podrían parar, muy probablemente no serían imparables y podrían impactar directamente al centro de mando de estos portaaviones, lo cual, o si no los destruiría completamente, por lo menos sí los dañaría de una manera muy profunda. Y si les tiras 4 o 5 o 6 misiles hipersónicos a un solo portaaviones, pues ya posiblemente lo podría hundir. O sea que eso es una gran vulnerabilidad que tiene Estados Unidos y una ventaja que tiene Rusia y China si es que estos misiles hipersónicos los puede lanzar. Claro, aquí ha habido una diferencia, por eso era interesante conversar contigo hoy, Ron, porque en las últimas décadas, después de la Segunda Guerra Mundial en realidad, los Estados Unidos han invadido o han peleado guerras con, digámoslo de alguna manera, ejércitos bastante subdesarrollados. Los talibanes eran tribus con Kalashnikov, en Irak, en Sudán, en Vietnam mismo. Pero, ¿qué diferencia habría con un ejército de las envergaduras de uno ruso, uno chino? ¿Qué es lo que están confrontando los propios rusos hoy con Ucrania? Los ucranianos no son un ejército, no son una tribu afgana perdida allí en las montañas, que son un ejército aguerrido, entrenado, organizado, ahora muy armado. Pero digamos, ¿cómo imaginas tú un enfrentamiento? Los antecedentes no son buenos en ese sentido. De Afganistán se tuvo que ir después de 20 años. Los efectos de la guerra ya estaban logrados, pero digamos, ¿cómo te imaginas tú esto? Bueno, ese efecto que tú dices de pelear los últimos 30 años contra ejércitos que obviamente no tenían absolutamente ningún tipo de oportunidad ni paridad contra la tecnología de Estados Unidos y que de momento ahora Estados Unidos no puede hacer, no puede doblegar a países como China o como Rusia con la amenaza militar. Eso más que nada no lo vemos nosotros, los analistas internacionales, no lo vemos como una cuestión militar, más que nada, lo vemos como una cuestión política, geopolítica. Es lo que nosotros decimos el unilateral hangover, la resaca unilateral. Me explico. Si Estados Unidos se decide a declarar la guerra a Rusia
declara la guerra, así como lo declaró a Alemania y a Japón, y si Estados Unidos se decide a declarar la guerra, a movilizar a todo el país contra China, sí, muy probablemente Estados Unidos, posiblemente, valga la aclaración, si no escala a guerra nuclear, porque si escala a guerra nuclear, Es otro tema. pierde todo el mundo, es otra cosa completamente diferente. Totalmente. Se elimina a Rusia, pero también se elimina a Estados Unidos, no quedaría en Estados Unidos nada, ni un sombrero de vaquero quedaría aquí, sería un agujero, todas las grandes ciudades de Estados Unidos. Pero si no escala a guerra nuclear, si no escala a una guerra nuclear, Estados Unidos puede derrotar a Rusia, puede derrotar a China en una guerra convencional precisamente por su fuerza aérea, por su increíble capacidad espacial, Space Force, etc. Pero eso significaría un gasto, un sacrificio y unas bajas que a ningún país de Estados Unidos quisiera, que nunca jamás podría hacer. Mira, Estados Unidos tuvo creo que 250,000 bajas en la Segunda Guerra Mundial. En toda la Segunda Guerra Mundial, 250. Una guerra contra Rusia, sí, muy posiblemente Estados Unidos gane, perdón, pero estaremos hablando de millones de bajas de Estados Unidos, de ver su flota aérea, su flota naval, sus barcos y sus portaaviones hundidos. Estaríamos hablando de una destrucción gigantesca que sufriera Estados Unidos y nadie quiere hacer eso. Estamos de acuerdo. Nadie quiere, va bajo su watch. Entonces, lo que hemos visto en esta resaca unilateral no es una cuestión más bien militar, es una frustración, una ira, una rabia, una impotencia de no poder dictar términos a otros países, porque Estados Unidos llevaba 30 años ya dictando términos a Panamá en el 89, a Irak en el 91, A Granada, por allí. a Serbia en el 90 y tanto, 99 me parece, a Irak otra vez en el 2003. Hace lo que nosotros te ordenamos hacer, o si no te damos el palo, pum, ya está. Esa era la política de Estados Unidos desde el fin de la Guerra Fría. O hace lo que nosotros hacemos o te damos un palo en la cabeza. Y llevaba así, acostumbrado a hacer eso por 30 años. Ahora se dan cuenta que no pueden hacer eso con China, que no puede hacer eso con Rusia. Te vamos a dar el palo. No, mejor no me lo pensamos bien, no te damos el palo, porque si te damos el palo, ahí sí que la estamos abriendo la cagamos. Pandora. Entonces, ahora, pues, esa frustración, sí, esa rabia de te vamos a dar el palo como se lo dimos a Irak, pero no, mejor no. Pues entonces, eso es lo que ha creado esta frustración. Pues vamos a hacerle sanciones, vamos a darle 1000 sanciones, vamos a congelar los bienes en Suiza, vamos a congelar los bienes de los oligarcas en Inglaterra, los yates, vamos a hacer lo que podamos hacer, pero sin darle el palo, porque sabe que si dan el palo, el otro también te va a dar un palo para atrás. No es como Irak, no es como... Bueno, a eso quería volver. En Irak, la coalición en aquel momento, que eran los Estados Unidos, Gran Bretaña, España y varios países más contra Saddam Hussein, durante creo que fueron 90 días, utilizando su poderío aéreo y también de artillería de larga distancia, bombardeó Irak sistemáticamente. Pero después tuvieron que entrar los soldados de tierra, tuvieron que ir, porque uno puede bombardear, pero después hay que tomar las ciudades, porque en el caso de Irak bombardearon hasta las reliquias prehistóricas, es una barbaridad. Pero digamos, hay un momento en que hay que bajar y dominar el terreno. En el caso de Irak, obviamente que creo que a los 15 días hasta la Guardia Republicana ya se había rendido y lo poco que quedaba del ejército iraquí fue diezmado. Entonces, no obstante, los Estados Unidos llevaron en una primera instancia, o la coalición, cerca de 500, 600,000 soldados. Ahora, mira lo que le pasó a una comparación, lo que le pasó a Rusia en la guerra de Ucrania. En las primeras semanas, Rusia también, con su artillería, con su aviación y su poder, etcétera, eliminó prácticamente toda la capacidad de la infraestructura de comunicaciones, de reabastecimiento y demás de Ucrania. Pero llegó un momento que tuvo que enviar sus soldados. Y ahí es donde el cuerpo a cuerpo, por así decirlo, se empieza a complicar porque se vuelve a la guerra de trincheras, aquella de 1918, de Verdun, ¿te acuerdas? La batalla de Verdun, donde alemanes y británicos y franceses estaban frente a frente y se mataban y demás. Entonces, allí hay algo que
esa supremacía tecnológica y de su aviación está bien, es así, pero después en el cuerpo a cuerpo, en la tierra, insisto, no son tribus afganas estas, en el caso que fuera Rusia, China. Hay un dato que nunca me canso de recordar. El ejército chino es el primer empleador del planeta. O sea, tiene más empleados, quien más empleados tiene. Después viene Walmart y McDonald's. Pero, digamos, hay mucha gente allí. ¿Cómo lo piensa esto las personas de mando allí o en los centros, en los think tanks Ya, norteamericanos? bueno, tenemos que ver, voy a hacer una explicación muy rápida por encima de la doctrina militar. Mira, Estados Unidos cuando derrotó a Hussein, a Saddam Hussein en el 2003, la victoria fue total y absoluta y rapidísima Y rápida. sobre las fuerzas militares convencionales de Saddam Hussein, sobre de la República Baath, de la República de las fuerzas convencionales uniformadas. El ejército, los tanques, la artillería, fue completamente quemada por la Fuerza Aérea y después las fuerzas terrestres, obviamente increíblemente poderosas, con Apaches, con Abrams, con satélites, todo mirando, arrasaron con aquello rapidísimamente. Estados Unidos, obviamente, cuando empezó a sufrir las bajas, no fue durante la guerra convencional, fue durante la guerra de guerrillas. Ahí fue cuando empezaron a venir miles de voluntarios yihadistas de todo el mundo árabe, desde Marruecos, Argelia, Egipto, Jordania, etcétera. Fueron allí a hacer su yihad, fueron allí en peregrinación desde Arabia Saudita, allí a matar americanos. Y a fundirse con la población y a poner los IEDs y a poner las bombas las minas. Ese es el problema donde la tecnología muy poco puede hacer, porque no sabes quién es el amigo, quién es el enemigo, el granjero que hoy te saluda, cuando te da la vuelta te pone la bomba también. Ese es el gran problema. Fue una guerra de guerrilla, lo que nosotros decimos counterinsurgency operations. Pero la guerra convencional, en unas cuantas semanas, Estados Unidos destrozó el ejército de Irak. Lo que pasó en Ucrania, ¿por qué Rusia no ha arrasado de una manera gigantesca Ucrania después que bombardeó todo? Es esto. Rusia destruyó los satélites, los radares antiaéreos del ejército ucraniano, los destruyó en una semana. En una semana destruyó todos los radares que tenía y eso hizo prácticamente inoperable la defensa antiaérea ucraniana, porque la artillería, los misiles antiaéreos, Air Defense Artillery, necesitan estar integrados a unos radares y esos radares fueron destruidos en su enorme mayoría y eso es lo que Rusia tenía que hacer. Y una vez que no tiene radares, las defensas antiaéreas son inoperables y entonces Rusia puede bombardear a diestra y placer lo que le da la gana y bombardear todo, increíblemente con eso es lo que se llama supremacía aérea de un país o un estado, una nación, supremacía aérea. ¿Qué pasó con Ucrania? Sí, Rusia destruyó todos los radares, pero entonces Estados Unidos empezó, y Reino Unido y Estados Unidos más que nada empezó a volar desde Rumanía y desde Polonia los JAWACS Airplanes, los aviones JAWACS que son unos radares que están conectados a los satélites y escanean un área gigantesca. Y entonces estos aviones están 24 horas desde Rumanía mirando al espacio aéreo ucraniano, desde Polonia mirando al espacio aéreo ucraniano, y fueron un sustituto intocable, además, porque Rusia no los puede derribar, porque si los derrumba son empieza la Tercera Guerra Mundial y Rusia no quiere eso tampoco. O sea que son unos sustitutos intocables que están volando fuera del espacio aéreo ucraniano, pero están sirviendo con el mismo propósito que sirven los satélites, los radares de defensa aérea. Y por eso es que Rusia no ha podido lograr la supremacía aérea sobre Ucrania, porque aparte de eso, toda Europa, el Reino Unido, Alemania, Eslovaquia, Italia, empezó a darle cientos y cientos de defensa antiaérea a Ucrania.
y que fueron modificados para estar coordinados por los aviones, radares que están volando constantemente 24/7 sobre Rumanía mirando a Ucrania, y eso le ha dado la ventaja a Ucrania, o por lo menos la paridad a Ucrania, que Rusia al principio se esperaba, yo lo esperaba, que Rusia iba a conseguir la supremacía aérea del país en una semana, y lo consiguió. Lo consiguió, sí. Lo que no esperábamos era que Estados Unidos iba a sustituir con sus aviones radares los radares que Rusia había destruido. Y por eso es que no ha tenido la supremacía. Si no se hubiera metido Estados Unidos, si no se hubiera metido el Reino Unido, Elon Musk los arrasa, y el ejército, y ahora también bombardearía día y de noche los sorties sobre Ucrania. Otra cosa que hay que entender sobre Rusia y Ucrania es que la Fuerza Aérea Rusa, por tradición y por doctrina que viene de decenas y decenas y decenas de años, no está construida ni concebida como una fuerza de ataque aire-tierra. Estaba constituida como una fuerza de ataque aire-aire, o sea, con un pequeño porcentaje solamente destinado a atacar a la tierra, a los objetivos en tierra. Estaba destinada a destruir la fuerza aérea en el aire del enemigo. Ahora está cambiando completamente. En los últimos 6 meses, el último año, la Fuerza Aérea Rusa ha cambiado, imitando precisamente, basado en la experiencia de Estados Unidos, basado en la experiencia que han tenido en Ucrania, pero imitando a la Fuerza Aérea de Estados Unidos, ha cambiado su énfasis. Y ahora ha aumentado, creo que al doble, los sorties, aún sin tener la supremacía aérea total, los sorties sobre Ucrania. Están aumentando muchísimamente la capacidad aire-tierra. Y el último punto, muy rápido, pues sí, Estados Unidos tendría el mismo problema peleando contra Rusia. Rusia tiene los montones de mecanismos S-300, S-400 y está desarrollando el S-500, artillería antiaérea, que eso obviamente le crearía un enorme problema a Estados Unidos, ya que tienen la capacidad de destruir a muchísimo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que es el punto más fuerte. Ahora bien, dada la capacidad tan extrema que tiene Estados Unidos de misiles, de fuerza aérea, de satélites espaciales, de aviones espías, yo creo, precisamente porque es tan fuerte y tan poderosa la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que terminaría, después de sufrir grandes bajas, terminaría imponiéndose. Exactamente. Era interesante, quería preguntarte esto específicamente, pero un término que se ha puesto de moda en las teorías o estrategias militares de varios países es esto de las guerras híbridas. ¿Qué nos puedes decir de este tema que se ha puesto tan de moda de las guerras híbridas, Ron? ¿Cómo explicarlas? Bueno, hay muchas teorías sobre cómo se podría pelear una guerra así. La estamos viendo, en realidad la estamos viendo en nuestros días, porque si te fijas, la guerra que está tomando Estados Unidos contra Rusia está en guerra. Pasa que no es una guerra directa, es una guerra asimétrica, con las sanciones, congelando, dándole armas a Ucrania. Me parece que ya son 130.000 millones de dólares, una cosa descomunal de dinero, de armas, de inteligencia. Estados Unidos está haciendo misiones reales contra Rusia, no solamente pasándole en los barcos y en los trenes y en los aviones transportación de armas, está haciendo, como dije, misiones reales de inteligencia contra Rusia, misiones de espía contra Rusia, volando drones espías sobre el mar Báltico, etcétera. Está haciendo una guerra económica, una guerra política, también en las Naciones Unidas, con esta farsa que hicieron hace poco en Arabia Saudita, supuestamente para buscar la paz. No era para buscar la paz, era simplemente para que los países que más o menos se han mantenido neutrales en la guerra, que se han mantenido una posición más o menos neutral, como India, como Brasil, para que Estados Unidos los amedrentara y los amenazara, para que se fueran completamente 100% a favor de Ucrania. Eso era todo. Pero es parte de una guerra híbrida, de una cuestión híbrida, política, económica y obviamente psicológica, ¿no? Y psicológica también, porque toda la a través de los medios de prensa, la propaganda. Toda la propaganda, como dije, PSYOPs al enemigo se llama PSYOPs. PSYOPs al amigo se le llama Public Affairs. El almirante Kirby,
Sí. El almirante Kirby, que un almirante retirado, me parece que yo me lo encontré con un par de veces cuando yo trabajaba allí en el Estado Mayor Conjunto, por el pasillo, me parece recordar que un par de veces lo vi por allí. Nunca hablé con él, pero yo mirando en la televisión, a este tipo lo reconozco en algún sitio, me parece que me encontré con él. El almirante Kirby es un maestro de la propaganda y de la mentira y del engaño. Ahora por eso lo contrató Biden ahora, Sí. para que sea su spokesperson, su ministro de propaganda allí sobre cuestiones de seguridad. Mira, un ejemplo, el almirante Kirby dijo, Bakhmut ha sido una tumba para el ejército ruso. Creemos que 100,000 soldados rusos han muerto tratando de tomar Bakhmut. Ha sido terrible de las bajas. Y un periodista, ¿y cuántas bajas ha tenido Ucrania en Bakhmut? De esto no puedo hablar. No. Claro, claro. No puedo hablar de eso. No quiero hablar de eso. La próxima pregunta. Ahí Claro, te cuenta, claro. ahí te dice que es pura, que no están detrás de darnos la verdad o darnos los hechos o darnos los datos como son. Están dándonos simplemente su narrativa, están simplemente dándonos Bueno, en eso cuentan mucho los medios de comunicación, la preparación psicológica de los pueblos, No, la claro. rusofobia en este caso, todos aquellos son todos bárbaros, los afganos, los iraquíes, todo el mundo, los chinos, todo lo que no sea de allí, de aquí cerca de los Estados Unidos, son todos bárbaros, ¿no? Eso es así. Mira, si te fijas, te voy a explicar cómo funciona muy rapidito. Tranquilo, En tranquilo, tenemos tiempo. el segundo piso del Pentágono, estaba al lado del elevador que yo cogía todos los días para irme a mi búnker. Allí está la oficina de prensa del Pentágono. Y en la oficina de prensa yo me encontraba cada rato a la gente de la CNN allí, me los veían en la prensa, en el pasillo, en el elevador, en la cafetería, los de la NBC, la CNN, la ABC, todas las grandes cadenas. Esta gente no quieren que los echen de allí, están privilegiados. Los periodistas que van a la Casa Blanca también es un gran privilegio que me den mi tarjetita para entrar a la Casa Blanca, para yo estar allí de cara a cara con el presidente, para estar allí de cara a cara en el Pentágono con el secretario de Defensa, con Austin, tener mi propio despacho, mi propia oficina en el Pentágono. Eso es un privilegio. No quiero que me vayan a echar de ahí, que me vayan a retirar mi carnet. Pues miren, ¿cómo funciona esto? Todas las mañanas el jefe de propaganda, perdón, de Public Affairs, el jefe de Public Affairs le da los talking points a los periodistas por la mañana. Hoy los rusos mataron a 50 niños a sangre fría. Hoy los rusos violaron a 1,000 mujeres. Hoy los rusos bombardearon a 5 ciudades ucranianas y mataron a 5,000 civiles. Hoy los rusos se comieron tantos bebés. ¿Y saben lo que hacen los periodistas? Ya que lo reciben oficialmente de la oficina de Public Affairs, van y lo publican, repiten al papagayo, como el lorito, repiten leyendo directamente. Hoy los rusos han matado a 50 bebés. Hoy los rusos se han comido... Lo repiten sin ningún tipo de pensamiento crítico, sin ningún tipo de ¿es esto verdad? ¿Y cómo es esto posible? ¿Y por qué Irak tiene esas armas? ¿Y por qué no las ha usado antes? ¿Y por qué Irak, cuál es el propósito de esas armas de destrucción masiva? Y no están allí los inspectores de las Naciones Unidas que dicen que no están esas armas allí, que ya han sido destruidas. ¿Y por qué un país tan pobre como Irak? Y todas no tienen ningún tipo de pensamiento crítico, ningún tipo de pensamiento propio, de analizar la información que reciben, de ver que sea verdad, que sea mentira. Simplemente la repiten al papagayo y el pueblo de Estados Unidos, excepto sus excepciones obviamente, pero la enorme mayoría, ven lo que están viendo en la televisión, en la CNN, en la ABC, y lo repiten. Mira qué malos son los rusos. Yo escuché, me han dicho a mi fuente, y no sé si es verdad, no lo puedo decir, pero es un comentario muy fuerte, que alguien llamó, posiblemente desde Ucrania, posiblemente el mismo Zelensky, llamó a Murdoch, el jefe de Fox News. Ponme un bozal a Tucker Carlson, sácalo, que no hable más. Está yendo contra la narrativa oficial. Y que la Casa Blanca, Biden, dijo, sí, sácalo de ahí. Nos está aguando el show, nos está yendo en contra ¿De dónde lo pueden si ahora él se fue de Fox y está en Twitter? Sí, Tucker Y Carlson Elon es Musk no creo que se lo saque, ¿no?
No, yo creo que no. Sigue allí en Twitter y esa es otra razón también por la que aquí en Estados Unidos el establishment, los medios de comunicación establecidos, los caciques de los medios de comunicación, de la prensa, del entretenimiento, odian a Elon Musk. Le Claro. han cogido un odio gigantesco porque es que ellos quieren la supremacía total de los medios de comunicación. Que todo el mundo repita al papagayo como el lorito lo que ellos digan. 2 y 2 son 9. 2 y 2 son 9, etcétera. Y a la que haya alguien disonante, una voz disonante, disidente de lo que estás diciendo, pues ya tú eres el malo. Y Elon Musk, por muchas razones ideológicas, de ideología política, está permitiendo una libre expresión en Twitter. Y eso pues obviamente le ha caído malísimo al establishment, a los caciques de las comunicaciones, de la prensa, que haya una voz, como este tipo osa, se atreve a ir en contra de nuestra narrativa y le da voz a los que van en contra de nuestra narrativa, que nos contradicen. Hay que sacarlo de aquí. Y por eso el odio y todas campañas en contra de Elon Musk. Pero mientras Elon Musk siga estando a cargo de Twitter, yo creo que no van a sacar a Tucker Carlson. Pero para que entiendas cómo funciona esto de la adoctrinación completa, de la adoctrinación total de todos los medios de comunicación al unísono. Y es al unísono, porque yo estoy aquí en Estados Unidos, escucho a toda la prensa, el 80% de la prensa hablando de lo malísimo, de lo loco que está Putin, de lo el demonio que es Putin, de cómo se come a los niños. Entonces me pongo la prensa de Reino Unido, de Sky News, me dicen lo mismo. Pongo la prensa alemana, Deutsche Welle, mira, me dicen lo mismo. Pongo a Radio Televisión Italiana, me dicen, pues mira, todo el mundo no puede estar equivocado. Y dicen exactamente las Y mismas dicen palabras. exactamente porque han leído exactamente la misma línea que les dio esta mañana el Pentágono. Ron, las industrias, la industria militar, allí están las grandes industrias en el caso de la guerra de Ucrania. Nordstrom, obviamente, Lockheed Martin, General Dynamics, Raytheon Technology. Y interesante, antes de la guerra de Ucrania, las acciones valían lo que dice la columna de la izquierda, y mira cómo han aumentado el valor de esas empresas en el lapso de un año. 37%, 23% se han valorizado esas empresas. Esto no, el público norteamericano no es consciente de esto, de que aquí está representado el interés de la guerra. Estas empresas son las que fabrican armamento en su más amplio espectro, desde tecnología hasta carros de combate, aviones, bombas, etc. Se han valorizado con una guerra. ¿Esto cómo es percibido por la sociedad norteamericana o no hay conciencia de ello? Bueno, sí, existe una conciencia, pero es minoritaria. El coronel Douglas McGregor, que coronel retirado del ejército de Estados Unidos, doctor en estudios militares históricos, que fue asesor también de Trump, que fue asesor del secretario de Defensa por un corto periodo, dijo que mayoritariamente lo que estamos mandando a las armas de Estados Unidos a Ucrania son armas que tenemos a mano, on hand. Y esas armas, por ley, tienen que ser sustituidas. Entonces, cada vez que le mandamos un arma a Ucrania, tenemos que ordenar a estas industrias de armamento de Estados Unidos que nos las sustituyan inmediatamente. Entonces, pues de ahí viene que tenemos que gastar de ese dinero, de ese presupuesto, para que las grandes industrias de Estados Unidos, que de nuevo son muchísimamente, 10 veces más caras que una industria armamentista en Rusia o en China. Recordemos que son industrias privadas. En el caso de China y de Rusia y de Irán o de Corea del Norte son del Estado. Por consiguiente, las empresas privadas, que como cualquier empresa, quiere vender más, ¿no? Y no le tienes que pagar $150,000 al año a sus ejecutivos, ni a $200,000 a sus ejecutivos senior, ni muchísimo menos. ¿Okay? Pero bueno, el asunto es que hacen un dineral porque tienen que reemplazar. Y a veces también los códigos de budget, de finanzas, de presupuesto del Pentágono, son miles de códigos que utilizan. También con autorización del Congreso utilizan unos códigos especiales para comprarle esas armas directamente por cuestión del Congreso y mandárselos directamente a Ucrania. O sea que están haciendo tremendo dinero. Mira qué interesante. Espera, Ron, mira qué interesante este cuadro. Las contribuciones que hacen las empresas de defensa
a las campañas políticas de los legisladores. Y lo que queda claro es que ponen más o menos el mismo dinero tanto para republicanos como para demócratas. Estamos hablando de miles de millones de dólares, ¿no? En el caso de Lockheed Martin estamos hablando de casi 3.000 millones de dólares. Miles de millones de dólares. Además son empresas privadas que tienen unidades de producción o de desarrollo o de diseño repartidos por todo el territorio de los Estados Unidos. Lo que quiere decir es que el senador de Illinois o el representante de la Florida tiene alguna unidad productiva o de diseño o industrial de esa empresa en su estado y es la que le va a dar dinero para su campaña política, que sabemos que son muy caras. Entonces allí empiezan las necesidades y los compromisos entre el sector privado y los legisladores. Que en el caso, una vez más, de Rusia o de China o de Corea del Norte, no hay ese compromiso porque las empresas son públicas. Pero estamos hablando de números, estos son números oficiales, ¿no? De miles y miles de millones de dólares que pagan las industrias del sector militar a las campañas políticas. A eso hay que sumar las farmacéuticas, las agroalimentarias, las de la alimentación y demás, ¿no? Sí, Disculpa. en Estados Unidos la gente no entiende que aquí lo que, precisamente por la tradición, lo que lo mueve todo es el dinero, ¿ok? El dinero es lo que mueve aquí las campañas políticas, los medios de comunicación, etcétera, y los lobbies. Está la A Street en Washington, D.C. y la K Street en Washington, D.C., donde están todos los famosos lobbies. Las oficinas de lobbies. Sí. De la farmacia, de las armas, del alcohol, del automóvil, obviamente De las de la armas, industria, claro. Sí. de todo, ahí están los lobbies. Había un presidente de los Estados Unidos, te vuelvo a interrumpir, discúlpame, que se llamaba Eisenhower, que en el 1961 fue el presidente que entregó su gobierno al presidente Kennedy. Y en su discurso de despedida, había sido un héroe de guerra, Eisenhower, dijo, prestemos atención al complejo militar que está tomando demasiado poder y que por consiguiente va a condicionar a nuestra democracia. Y a esto se suma, y ya con esto te dejo hablar a ti, lo que dijo el propio, ha salido cortada el mensaje. El propio expresidente Jimmy Carter dijo, nuestra democracia se ha convertido en una oligarquía en manos de la industria militar y de la industria farmacéutica. Estamos hablando de dos expresidentes de los Estados Unidos. No es el presidente de Corea del Norte ni un bloguero de Rusia los que han dicho estas cosas, ¿no? No, es que es cierto. El lobby militar, por decirlo así, de armas, tiene el apoyo universal, ¿okay? De casi todo Estados Unidos y toda la población de Estados Unidos, de los dos partidos. No solamente porque le da muchísimo dinero a los dos partidos, sino también porque la gente lo acepta muy bien, porque son los que, según la narrativa oficial, son los que le proveen armas a nuestros heroicos soldados para que defiendan la democracia, bla, bla, bla. Entonces, eso pega mucho tanto en la centroizquierda como en la centroderecha, ¿me entiendes? Los dos partidos. Hay una oposición de la izquierda como tal, pero una izquierda muy minoritaria. Estamos hablando aquí de Bernie Sanders y a la izquierda de Bernie Sanders, gente más bien que se identifica con la ideología verde, ¿no? Con el Partido Verde, pacifista, socialista, cuasi marxista posiblemente, por decirlo así, más bien verde, del Partido Verde, pues esa gente se opone a la industria militar por cuestiones ideológicas y por cuestiones de pacifismo, etcétera, y unas cuestiones más bien filosóficas, ¿no? Pero eso no es el Partido Demócrata como tal, es la izquierda más fuerte dentro del Partido Demócrata y a veces hasta fuera del Partido Demócrata, obviamente con el Partido Verde. Entonces, en el Partido Republicano, casi todo el mundo la apoya, obviamente, porque es lo que hacen los patriotas y lo que hacen los que quieren la defensa fuerza de Estados Unidos para defender la democracia, bla, 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 bla. Pero hay un porcentaje, hay que recordar, dentro del Partido Republicano, que es lo que se llama la derecha libertaria, la derecha de los libertarios, que son más bien la escuela austriaca, más bien von Mises, esta cuestión. Milei en Argentina. Milei en Argentina. Pues esta escuela austriaca, libertarios se llaman ellos aquí en Estados Unidos, también se opone de alguna manera
a estos por cuestiones fiscales, por cuestiones ideológicas también fiscales, que Estados Unidos tiene que ahorrar, no se puede tanto el dinero, que no somos la policía del mundo. Estamos hablando de Ron Paul, su hijo. Estamos hablando también dentro de lo que cabe, Tucker Carlson, de esa derecha libertaria, que no es la derecha mainstream de centro derecha. Es una derecha paleoconservadora, libertaria, von Mises, de escuela austríaca, que se representa en un porcentaje, yo diría que el 10%, entre el 10 y el 15% del Partido Republicano, el Tea Party, Don't Tread with Me, etcétera, etcétera. Pero para que la gente entienda, te tengo que poner este ejemplo, para que la gente entienda el poder increíble que tienen los lobbies aquí. El dinero y la prensa, los medios, etcétera. Yo me quedé sorprendido, increíblemente sorprendido, hace unos años atrás, me parece que fue para el 2018-19, cuando Donald Trump, un presidente supercapitalista de Estados Unidos, multimillonario, multibillonario, con miles de millones de dólares, que hizo su industria, obviamente, y sus millones con el real estate, bienes raíces en Nueva York, y republicano, que el republicano es quien protege a todos los grandes intereses de Wall Street y a todos los multimillonarios, no hay que bajar los taxes, hay que bajar los impuestos, pero a quienes se los quieren bajar de verdad son los multimillonarios. Vale, pero yo me quedé sorprendido cuando Donald Trump hizo una cosa increíble que nunca jamás había pasado en la historia de Estados Unidos. Donald Trump hizo un empuje de ley para reducir los precios de las medicinas en Estados Unidos. Una cosa increíble, que Estados Unidos está fundado en el neocalvinismo, está fundado en la ética protestante, está fundado en todas estas ideas económicas. Si eres pobre, te lo mereces ser pobre, y Dios quiere que yo sea rico. Lo dice la Biblia, aquí está, Dios quiere que yo sea rico. Toda esta cuestión de la ética protestante. Y Donald Trump, sin embargo, quería empujar una ley, y de acuerdo a los discursos que dio, ¿cómo es posible que esta pastilla me valga aquí en Estados Unidos $300 y esta misma pastilla en Alemania me valga 3? ¿Cómo es inconcebible? ¿Cómo es que yo tengo que pagar tantos cientos de dólares por esta medicina, pero si voy a Reino Unido o voy a Noruega, voy a Suecia, simplemente pago 5? ¿Cómo es posible? Y Donald Trump quería empujar una ley precisamente para cambiar radicalmente la estructura de las medicinas y de los pagos de aquí. Una cosa que yo me quedé frío, como, wow, Estados Unidos, Donald Trump, eso es herejía aquí. Hacer eso en Estados Unidos es una herejía económica, una herejía doctrinal. Ya mismo te va a caer el rayo de Dios y te quema. No tardó ni una semana cuando rápidamente empezaron los lobbies de la farmacia a poner anuncios en la radio, en los periódicos, en la televisión. Viene el socialismo. Yo vivía en los Estados Unidos y recuerdo eso. El socialismo, el gobierno no puede controlar los precios de la medicina porque entonces nos cae el comunismo y la dictadura socialista. Dile que no al Congreso. Estaban defendiendo sus cientos de millones de dólares. Fue una cosa muy noble de Donald Trump, pero obviamente es como ir a predicar al infierno. Dime una cosa, ¿cuán afectado está el pueblo norteamericano por esta propaganda, publicidad permanente de Hollywood? Somos los mejores, somos los invencibles, podemos contra todos. Rambo va y pelea contra los rusos en Afganistán, él solo, y gana las guerras. Tenemos las mejores agencias de inteligencia, Bruce Willis, la CIA, etcétera, etcétera. Porque yo lo noto en los comentarios que deja mucha gente, que a veces muchas personas dicen cosas que vienen en las películas de Hollywood, ¿no? Bueno, hay que entender, ¿no? Que hay que entender que tiene muchas facetas, ¿no? Durante la Guerra Fría, pues obviamente había que el motivo durante los años de Reagan y más que nada, pues había que enfrentarse a la Unión Soviética, había que detener el expansionismo de las guerrillas en El Salvador y en Colombia, y había que derrotar a los sandinistas en Nicaragua, etcétera. Había que movilizar, ¿no? Especialmente después de haber venido una etapa muy dura con lo que fue una derrota realmente
no una derrota militar como tal, nos tuvimos que, pero fue una derrota político-militar geoestratégica de salir de Vietnam, por las protestas, por el gasto, porque eran demasiadas bajas y eso no caía bien. De hecho, una de las razones fue que por la que empujó la guerra del 91 contra Irak. Fue una guerra estética, limpia, bella, hermosa. Va, la gana, destroza y regresa a casa todo casi sin bajas. Esa era la mentalidad que tenía Estados Unidos, y esa fue una de las cosas. Sirvió para quitarse, exorcizarse de toda la historia de Vietnam, ¿no? Y pues entonces vino Reagan durante los años 80, hay que detener a la Unión Soviética contra el comunismo, etcétera, etcétera. Pero siempre ha seguido, después de la Guerra Fría también, ¿no? Y hay que ver cómo lo toma la gente. Mucha gente lo toma de varias maneras. Una es que somos los mejores. Mira, posiblemente sí, posiblemente Estados Unidos tenga el más dinero, tenga la mayor capacidad, los mayor número de satélites, el mayor número en el espacio, de radares, de satélites, de misiles, de fuerza aérea. Vale, muy bien. Pero otra cosa es que nunca jamás sirve como autocrítica para los errores. Porque la gente no sabe que Estados Unidos ha tenido grandes cambios en su política exterior. Cuando estaba Bush en el gobierno, Bush mandó fuerza a Haití. ¿Para qué? Para quitar a Aristide, porque Aristide era socialista y era de izquierda, no le caía bien. Cuando estaba Clinton en el gobierno, Clinton mandó fuerza a Haití. ¿Para qué? Para poner a Aristide, porque le caía bien a Aristide, porque era socialista y Clinton es de centro izquierda, y no le caía, y no le gustaba bien no le gustaba el gobierno militar de derecha que había allí, un 180. Pero tú le preguntas a la gente de Estados Unidos, no se dan cuenta de eso, no analizan esos cambios, no analizan si lo estamos haciendo bien o mal, si lo estamos haciendo por la derecha o por la izquierda, si lo estamos haciendo a favor de este o a favor de aquel. Todo lo que hace Estados Unidos, precisamente por Estados Unidos y por esa propaganda y películas, está muy bien hecho. Pero Estados Unidos mandó tropas para quitar a Aristide. Está muy bien. Pero después mandó tropas otra vez para ponerlo. Está muy bien. No analizan el porqué, la razón. No analizan el porqué de la geopolítica, del conflicto en que se está metiendo Estados Unidos. En cada caso. A Siria, hay que bombardear Siria. Pues Estados Unidos está muy bien, bombardeamos Siria. Oye, pero los sirios están peleando contra Al Qaeda y están peleando contra el Estado Islámico, que fueron los que Al Qaeda fueron los que hicieron aquí el terrorismo. Yo no sé de eso. Si el gobierno de Estados Unidos dice que hay que bombardear Siria, a bombardear Siria. Y esos yihadistas que habían sido entrenados, según dijo Hillary Clinton, que los habían entrenado, armado y demás, para combatir contra los rusos. Después se fueron a Siria. Y Siria, donde sigue pasando esto, ¿no? No, peor todavía. Que es el petróleo que le están robando en camiones a Siria, Estados Unidos, a través del Kurdistán iraquí. Le roban el petróleo, porque ahí hay bases militares. No, peor todavía. Que si Estados Unidos hay que ir a Siria, pues vamos contra Siria. Oye, pero los yihadistas allí están masacrando a los cristianos, están masacrando a los maronitas y a los coptos y a los cristianos ortodoxos de allí. Es el gobierno sirio que lo está defendiendo. Eso es muy complicado para mí. Si Estados Unidos dice, vamos para allá a bombardear Siria, no analizan, no tienen ningún tipo de sentido. Y lo de Siria es peor. Fue Hillary Clinton y fue el Pentágono y fue Estados Unidos quien le dio armas, no para pelear contra los rusos, para pelear contra el gobierno sirio a estos yihadistas, porque estos yihadistas empezaron este yihad no diciendo Alá Akbar y qué sé yo, empezaron, somos demócratas, viva la democracia, viva los derechos humanos, queremos democracia aquí, queremos boda entre homosexuales y queremos feminismo y queremos elecciones cada 4 años y queremos... Y todo, qué bien, son de los nuestros, aquí tienen millones de dólares, toma armas, toma radares, toma micrófonos, toma radios, toma de todo lo que quieran.
democracia. Se quitaron la careta, ¡Alá Akbar! ¡Alá Akbar! Y empezaron a hacer una masacre con el dinero, con las armas que le había dado Estados Unidos para que lucharan por la democracia. Y Arabia Saudita, ¿no? Y Arabia Saudita también, muchísimo Y dinero. aquí estaba Hillary. Yes, we came, we saw, he died. Bueno, era lo que decía Hillary cuando le preguntaron por Gaddafi, ¿no? Fuimos, lo vimos y lo matamos. Bueno, pues otra vez Estados Unidos dice, vamos para Gaddafi y lo matamos. Muy bien. Lo dicen las películas, lo dice la prensa que la gente no sabe que era una guerra interna entre tribus. Que era una guerra contra la tribu Gaddafi. ¿De quién? De Gaddafi. que llevan ahí los berberes allí, estaban matándose en tribu contra tribu. Que una vez que se derrumbó Gaddafi, las otras tribus, enemigas de la tribu Gaddafi, empezaron a hacer el mercado de esclavos más grande de África, a vender a todos los mercenarios de africanos negros de Gaddafi allí en el mercado, que empezaron a masacrar a todo el mundo, que se dividió el país entre 3 facciones, que todos los yihadistas de Al Qaeda y peor que tenía Gaddafi en la cárcel salieron a la calle. Esas cosas tú no se las puedes explicar a John Doe de Estados Unidos, ni a Juan del Pueblo de aquí de Estados Unidos, ni a Pepe de Lepe. Ellos no entienden eso. Ellos ven las películas, Estados Unidos va contra Libia. Yeah, yeah. Eso es todo. La superficie de Estados Unidos no entiende la profundidad de las cosas, no entiende con sentido crítico la geopolítica que va detrás ni en la raíz de estos conflictos. Te quiero mostrar otro video que no recuerdo el nombre de este ex general, creo que fue asesor también. Escuchémoslo. I see him a few weeks later, and by that time we were bombing in Afghanistan. I said, "Are we still going to war with Iraq?" And he said, "Oh, it's worse than that." He said, he reached over on his desk, he picked up a piece of paper, and he said, I just got this down from upstairs, meaning the Secretary of Defense's office today, and he said, this is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran. Este alto funcionario, alto militar del Pentágono y que fue asesor del gobierno de los Estados Unidos, dice que ya desde el 2003 estaba la intención de invadir estos 7 países en 5 años. ¿Tiene algo de lógica esto? Y va a ser una de las últimas preguntas que te hago, Ron. Sí, este general de 4 estrellas fue comandante y amigo de los Clinton, y también trató de presentarse a presidente de Estados Unidos, me parece que para el 2004. Sí. Obviamente, cuando tú eres general y estás así, no te descantas ni por la derecha ni por la izquierda, tratas de mantenerlo neutral, lo que la gente sabe, por tus cartas antiguas o por tus conexiones o amigos, o con quién te emborrachas, sabes si eres de derecha o de izquierda, y pues terminó siendo muy de izquierda al final. Muy brillante, hablaba ruso, nadaba mucho, muy atlético, pero sí, él siempre fue un interno del Partido Demócrata de la izquierda y trató de presentarse en el 2004 como presidente. El plan era simplemente pues el plan que empezó Bush. En aquella época nosotros sabíamos que íbamos a ir a Irak una vez que empezó lo de septiembre 11. Que hubo los ataques terroristas contra las Torres Gemelas. Ya, mira, Irak va a caer. Pero tenemos que buscar pruebas de que Irak está involucrado. Eso no hace falta, hay que invadirlo. Hay que invadirlo. Le cae mal a Bush, le cae mal. Y aunque obviamente necesitaba algún tipo de prueba, necesitaba algún tipo de racional, ¿no? Tiene armas de destrucción masiva. Excusas, sí. Bien, pero sí, le caía más mal a Israel, sobre todo, ¿no? A Israel le caía mal, a Israel le caía mal Saddam. A todo el mundo, claro, pero o sea, tiene armas de destrucción masiva, ok, pero eso no significa que las va a usar. Posiblemente ya no las tiene, las Naciones Unidas dicen que ya no las tiene, y aunque las tenga, ¿cómo las va a usar contra Washington, D.C.? ¿Cómo las va a usar contra Los Ángeles? Que no tiene manera, es un país pobre, se está muriendo de hambre, llevan 15 años sancionados, la gente no tiene comida. Recuerdo yo que el de Reino Unido, se me olvidó ahora, Tony Blair sacó los tanques a las calles.
Sacó a Heathrow, al aeropuerto, lo sacó, me acuerdo yo, sacó los tanques. Una cosa absurda, ridícula, pero obviamente la gente normal de a pie de Inglaterra, de Reino Unido, ve eso y se asusta. Oh, estamos en peligro, están los tanques en las calles, los militares, están los tanques aquí. Eso era precisamente parte del PSYOPS, parte de la guerra psicológica contra la población amiga, que se llama ¿cómo? Relaciones públicas. Pues eso es para tener a la gente en el borde de la histeria, del miedo, de la intranquilidad. Ya verán como todo se resuelve una vez que invadimos Irak. Todo vuelve a la normalidad, todo se vuelve a esa parte. Y obviamente el asunto era siempre invadir a Irak y por consecuencia, pues el eje del mal de Bush, Irán, si era posible. Y si es posible, pues todo el Medio Oriente, todo el petróleo. Después vino la oportunidad esta de meterse a Siria, que no sé qué hace Estados Unidos en Siria. Y si estuviera en Siria, lo que tenía que hacer es ayudar al gobierno sirio para luchar contra los yihadistas, porque el gobierno sirio es una coalición alagüita cristiana alagüita, que los alagüitas son una excepción de los chiitas, pero hay generales cristianos, hay miembros del gobierno cristiano, toda la población cristiana, como un 10% está protegida por el gobierno sirio. No, Estados Unidos tenía que crear su propio ejército títere allí, de demócratas liberales. Turquía también creó su propio ejército títere allí en Siria, de no sé qué cosa, de anticurdos, me imagino yo. Sí, claro. Y esta amalgama. Pero ese era el plan, y obviamente es el plan de sacar el petróleo a Irak. Ya lo decía Cheney, que quería sacar todo el petróleo posible de allí, que se iba a pagar sola la guerra con el petróleo iraquí. Y obviamente pues Estados Unidos trata de hacer, no han podido con Irán, obviamente, porque es mucho más grande, mucho más fuerte, tiene misiles, tiene el miedo Estados Unidos de que una guerra contra Irán vaya a cerrar el estrecho de Hormuz y vaya a debilitar el tráfico. También Irán le ha dicho a Estados Unidos que si los atacan, ellos van a atacar con misiles el petróleo en Arabia Saudita, y eso va a crear una crisis enorme de destruir el petróleo de Estados Unidos, en Arabia Saudita. O sea que es mucho más complicado y no se han querido meter a darle palos al avispero, como decimos. Porque exacto, si le doy palos al avispero, salen las avispas y es un peligro. Pero con Irak era muy fácil. Eso es lo que les gusta a los neoconservadores de allí, estos fanáticos sionistas de Washington, ¿no? De Virginia. No, tú dices, vamos, tenemos que ayudar a Ucrania, hay que ayudar a Ucrania, porque lo dice el gobierno de Estados Unidos, y sale Top Gun y sale las películas. Ok, pero ¿por qué Rusia invadió Ucrania? Porque sí, porque es malo. Pero Rusia firmó un acuerdo de paz y económico con Ucrania en diciembre del 2013. Creo que fue el 17 de diciembre del 2013. Rusia firmó un acuerdo de paz. Pero ¿y quién no lo cumplió? ¿Quién no lo cumplió? Lo cumplió muy bien Rusia, lo cumplió muy bien Ucrania, hasta que 2 meses después, Victoria Nuland, bajo las órdenes de Obama, dio un golpe de Estado, una insurrección en Ucrania, tumbó al legítimo presidente de Ucrania y puso un gobierno títere hasta ahora, que hace lo que le da la gana. Exactamente. Esas cosas, esos son detalles que obviamente los neoconservadores obvían cuando dan su narrativa, no hablan, no explican. Y antes de eso, Victoria Nuland confesó haber gastado $5,000 millones, 5,000 millones de dólares en propaganda antirrusa en Ucrania para volver a la población de Ucrania en contra de Rusia. Tengan mucho cuidado, porque cada vez que Estados Unidos dice que va a mandar fondos para educar en democracia y fortalecer a la democracia de ese país, es que estás en la mira de Estados Unidos. Ahora, USAID fue la jefa de USAID. USAID, la Asociación de Ayuda, fue a Hungría, fue allí a Budapest y dice que va a gastar cientos de millones de dólares para educar y fortalecer la democracia y las instituciones democráticas de Hungría. Eso significa que se quieren cargar a Orbán, eso es todo. Le quieren dar un golpe de Estado a Orbán, sacarlo de allí. Es traducción. Sí, sí. Querido Ron, ¿cómo pasamos, y es la última pregunta que te hago, cómo pasamos de este clima a este? ¿Se puede volver?
¿Se puede volver atrás o ya hay demasiado daño, demasiada fractura, demasiado enfrentamiento, demasiada división, como para que el mundo vuelva a dejar lejos el riesgo atómico? Porque hemos hablado tú y yo de guerras, cosa que yo es un tema que siempre esquivo, pero hoy quería abordarlo y hemos llegado a hablar de una posible hipótesis atómica. Ahora, ¿cómo disipamos ese terror? ¿Cómo disipamos ese miedo, ese riesgo? Y volvemos a esto. ¿Se puede? ¿En qué condiciones? Bueno, siendo realista Sí, desde el punto de vista de Estados Unidos, lo único que puede quitar de verdad, bajar el riesgo, es que gane la guerra, perdón, que gane la presidencia de Estados Unidos, Ramaswamy, el hindú, Vivek Ramaswamy, o que sí. gane la presidencia de Estados Unidos, Trump. Eso es lo único que puede quitar y bajar el riesgo de una guerra o de un holocausto nuclear en el mundo. Todos estos países que hablan mucho en contra de Rusia, que odian a Rusia, los 3 países bálticos, Latvia, Lituania, Estonia, los países más o menos grandes de Europa, que si Alemania, que si Francia, que si Italia, que si España, esos países no dicen ni mu si Estados Unidos no le ordena decir ni mu y si Estados Unidos no está con ellos. Si Estados Unidos va a la derecha, ellos van a la derecha. Si Estados Unidos va a la izquierda, ellos van a la izquierda. Ellos siguen a Estados Unidos directamente, a quien Estados Unidos le diga y lo que Estados Unidos le diga. Ahora tienen a un globalista, neocon, que está involucrado en Ucrania porque esa victoria nula no estaba sola. Claro. En el año 2013-2014, cuando organizó el golpe de Estado de febrero de 2014 y puso un gobierno títere marioneta allí hasta nuestro día. Biden era el vicepresidente. Biden estaba involucrado allí. Biden tenía a su hijo trabajando en Burisma Holdings. Biden estuvo como representante de Obama en asuntos ucranianos. Está muy metido allí en promover ese gobierno marioneta títere ucraniano de Estados Unidos en Ucrania, el actual gobierno. Lo único que podría parar esta guerra y podría parar y reducir el riesgo de una guerra mayor, Dios no lo quiera, nuclear, es que precisamente Estados Unidos dé la vuelta y abandone esta política armamentista, antirrusa, rusofóbica, de mandar miles y miles y miles de millones de dólares a Ucrania, para matar soldados rusos. Eso es lo único. Y solamente hay 2 candidatos, los 2 están en el Partido Republicano, otra vez por la cuestión esta ideológica libertaria de von Mises, de la escuela austriaca, de fiscal, conservadores fiscales, no podemos gastar dinero, etcétera, que son Vivek Ramaswamy, un hombre genial. Hay que escuchar a Ramaswamy. El hombre, me imagino yo que tendrá un IQ de 160 plus para arriba. El hombre es un genio, es un hombre increíblemente articulado, increíblemente suelto en sus palabras, un hombre que creó una compañía de creo que $500 millones de la nada. Es un hombre increíblemente inteligente y tiene esta concepción parecida a la de Tucker Carlson, libertaria, paleoconservadora, en contra de la guerra. Y obviamente Trump también. Obviamente Trump lo ha dicho, que él no está ni a favor de Rusia ni a favor de Ucrania, él está a favor de la paz. O sea que una vez que un presidente republicano, que no sea un neocon, que no sea un neocon globalista, que no sea un Pence, que no sea uno como el otro, sino que sea un paleoconservador, conservador de verdad, estilo Ramaswamy o estilo Trump, eso es lo único que podría bajar la intensidad y el riesgo de una guerra. Y voy a decirlo una última cosa. Sí. Una guerra convencional entre Estados Unidos y Rusia, si se queda convencional por alguna razón milagrosa, por un milagro de Dios, Estados Unidos la ganaría. Posiblemente está por ahí Petreos hablando basura. Hay que hundir la flota del Mar Negro rusa, hay que destruir, qué sé yo. Muy responsable. Sí, después de millones de bajas, posiblemente sí. De las posibilidades está de que Estados Unidos ganaría esa guerra convencional. Pero este es el asunto. Esto es lo que la gente no piensa. El efecto dominó. A la que Rusia esté a punto de la catástrofe convencional, a la que Rusia esté a punto de ser aplastada y derrotada, humillada, destruida, porque eso es lo que quieren los neocones. Ellos quieren destruir a Rusia, quieren romperla en 5 o 6 países,
Quieren matar a Putin, quieren sacar a Putin de allí, quieren poner su régimen títere, estilo Zelensky de Ucrania, allí en Rusia, para que Rusia haga lo que les dé la gana a los de Washington. Eso es lo que ellos quieren. Y a China también, y a Rusia. A la que Rusia esté en la cuerda floja, esté entre la espada y la pared, esté a punto de la catástrofe. Mira, Rusia no es Alemania. 1945. Alemania no tenía otra opción más que mandar armas y mandar más soldados y a lo mejor un misil B2 para ver si podía pegar algo allá a lo loco en Londres. No, Rusia tiene 6.000 armas nucleares, tiene misiles hipersónicos, tiene gliders espaciales que vienen 15 veces la velocidad del sonido. Puede destruir a Estados Unidos 500 veces si le da la gana. Si Estados Unidos está aplastando y derrotando a Rusia en una guerra convencional, mire, muy posiblemente Rusia, en vez de caer solo, de morir solo, va a ser la opción Sansón, como en el templo. Está bien, me voy a morir, muy bien, pero no me muero solo. Derrumbo las columnas del templo y nos cae la pared el techo del templo, nos cae a todos y nos mata a todos. Esa es la opción Sansón. Eso es lo que dijo el gran Pat Buchanan una vez. Tengan cuidado. Durante 40 años estuvimos evitando la destrucción mutua asegurada. Y ahora hemos vuelto otra vez a contemplar eso. Mientras más ustedes quieran derrotar a Rusia, más crece la posibilidad de que Rusia use armas nucleares. Y eso es lo que los sin cerebro neocones de Washington, D.C. y de Bruselas no entienden. Están en un catch-22, en una situación imposible. Porque mientras más armas le envían a Ucrania, para que Ucrania supuestamente gane la guerra, que no va a poder ganar la guerra, es imposible que gane la guerra. México no puede ganarle la guerra a Estados Unidos. Ucrania no puede ganarle una guerra a Rusia. Pero mientras más armas tú le envías a Ucrania para que le gane la guerra a Rusia, y por una casualidad increíble, suponiendo que Ucrania esté ganando la guerra, eso solamente está empujando a Rusia que use armas nucleares tácticas pequeñas sobre Ucrania. Y acabe con el ejército ucraniano en un día. Ya está, 100.000, ¡pum! Casualidades, casualties. Eso es lo que la gente no entiende. No tiene armas nucleares tácticas, ¿no? O por lo menos no está en su estrategia militar, ¿no, Ron? Tiene armas nucleares tácticas, tiene unas 2.000 armas nucleares tácticas. Dice que no las va a usar, que no está en sus planes utilizarla. Pero de nuevo, porque el plan de Rusia es ganar y Rusia va a ganar la guerra, una guerra convencional. Las armas que le envía Estados Unidos y que le envía Alemania nunca podrán contra las armas que está creando Rusia 24 horas al día, 7 días a la semana, 15 tanques todos los meses, T-90, millones y millones de rounds, millones de rounds que le está comprando ahora Corea del Norte, muy posiblemente, 10 millones de rounds para su artillería, nunca podrá. Pero de nuevo, si está en una situación hipotética, como quieren los neocones, como quiere Petraeus, como quiere Biden, una situación de derrota, de catástrofe, de muerte rusa, de destrucción del régimen de Putin, de la muerte misma de la persona de Putin, mira, no hay nada que le impida apretar el botón. Sí. Me muero, pero no me muero solo. Bueno, pero estoy hablando, lo que pasaría es que Rusia utilizaría armas pequeñas nucleares tácticas que tienen aproximadamente 1 kilómetro a la redonda. 50 o 60 de esas que tire sobre el ejército ucraniano, se acabó el ejército ucraniano, ya está. Entonces lo que dice Petraeus es, si Rusia utiliza armas nucleares tácticas pequeñas, tenemos nosotros que meternos en la guerra directamente, tenemos que atacar directamente a Rusia, tenemos que meternos en una guerra convencional contra Rusia, y ahí otra vez empieza el peligro, porque a la que Estados Unidos derrote en una guerra convencional a Rusia, ahí entonces Rusia empieza a apretar otra vez el botón, pero no esta vez sus armas nucleares pequeñas tácticas. Va a empezar el otro botón, el de las armas grandes estratégicas nucleares, que pueden destruir el mundo. Es así, destruyen el mundo. Estoy hablando de 300 millones de muertos, 400 millones de muertos en cuestión de 3-4 días, y después 5.000 millones de muertos debido al nuclear winter, el invierno nuclear. Todo el mundo muriéndose de hambre 6 meses, 7 meses, 8 meses después. Esa es la situación que los neocones en Washington, D.C. y en Bruselas no ven. Están jugando con un fuego como nunca jamás la humanidad había visto. Un fuego nuclear que es increíblemente peligroso. Yo creo que sí lo ven, Ron. Allí no estoy muy
no coincido mucho contigo, lo ven, ellos tienen una visión escatológica de la vida y de la historia, ellos son fanáticos religiosos talmudistas, y ellos creen que el fin del mundo será lo que va a purificar todo lo malo que ha habido y que desde allí vendrá el nuevo Mesías y vendrá la felicidad. Y Satanás será... pero es así, lo dicen así y lo piensan así. Por estrambótico que parezca, esta gente tiene esa visión. El milenarismo que dice la Biblia. Ellos leen la Biblia y la acatan rigurosamente. Pero Bueno, yo bueno, estoy de acuerdo en que hay una minoría de personas que son los que mueven los hilos, que sí, realmente tienen una visión así teologal. Pero el neocon medio del Congreso, el John Doe del Congreso, el Alejandro Ocasio-Cortez, el Biden de la presidencia, el Pedro Sánchez de Madrid, el hindú que está ahora allí en Londres, el Scholz el idiota de Alemania. Ellos no entienden, esto está muy por encima de su capacidad. Solamente hay que ver lo que dice la ministra de Defensa alemana, los disparates que dice cada rato, que le pone los pelos de punta a todo el mundo. Tiene que salir el gobierno alemán otro día. No, la ministra no quiso decir eso. No, perdónenla. Los disparates que dice esta gente. De nuevo, esta gente actúa sin lógica, actúa sin un conocimiento de geopolítica, sin un conocimiento de historia, sin un conocimiento de filosofía, sin un conocimiento de nada. Esta gente simplemente sigue la mayoría de los aplausos. Peligrosos son Victoria Nuland, su marido, Robert Kagan, todos esos, Susan Rice. De nada, no saben nada, ni saben con lo que se están metiendo. Y de nuevo volvemos a la resaca unipolar. Después de 30 años de estar embriagados, haciendo y deshaciendo lo que les da la gana, con el que le da la gana, dándole el palo en la cabeza al que les daba la gana, ahora se encuentran por primera vez que han despertado de esta resaca, de esta embriaguez con una resaca. Ahora vemos dos países en el mundo que no hacen lo que nosotros queremos. Hay otros países más, está Hungría por ahí, que es una piedra en el zapato, y estaba Bolsonaro también, que es una piedra en el zapato. Ahora, Eslovaquia. También Eslovaquia, otro hereje más que hay que destruir, ya veremos cómo lo destruyen. Pero sí, es una resaca, se dan cuenta que su poder, su embriaguez de poder y de acción de 30 años no es omnipotente ni omnipresente, que hay quienes se les pueden enfrentar y no pueden simplemente pegarle el palo que le pegaban a Irak o pegarle el palo que le pegaban a Serbia, y eso le ha creado una frustración, una rabia extraordinaria. Esa es la resaca unipolar. Querido Ron, como siempre, un placer conversar contigo, con tus conocimientos, con tu experiencia. Te quiero agradecer entonces tu buena onda siempre para destinarle tiempo a esto, agradecerle a cientos de personas que han escrito, que han dejado mensajes, algunos con preguntas, las iré respondiendo, se las pasaré a Ron en algunos casos. Así que, una vez más, Ron, muchas gracias. Si quieres concluir de alguna manera, por mi parte, saludos y suscríbanse a los canales, lleguen a las páginas de los creadores de contenidos, vean lo que Ron publica regularmente en diferentes medios de comunicación. Es una persona muy sólida, muy solvente, con mucho conocimiento. Así que, Ron y amigos, muchas gracias y te dejo a ti despedirte. Bueno, muchísimas gracias por la invitación otra vez, Ariel. Todos los que nos están escuchando, por favor, vayan a mi canal. Se pueden suscribir a mi canal, Ron Aledo, ex CIA Contractor. Ron Aledo, ex CIA Contractor. Espera que lo escribo, Ron. Espera que lo escribo. Muchas gracias. Ron Aledo, ex CIA Contractor. Ahí pongo no tantos vídeos como Ariel, pero sí pongo algunos que otros vídeos casi todas las semanas con temas geopolíticos, temas históricos, con entrevistas que me hacen aquí en Miami. O sea que pues, se pueden ir a mi canal Ron Aledo, ex CIA Contractor. Y nada, Ariel, muchísimas gracias por la invitación otra vez. Siempre a la orden aquí desde Miami. Y un abrazo muy fuerte. Ahí está, lo ponemos. ¿Es así, Ron? Sí, así mismo, Ron Aledo. Perfecto. Lo buscan y encontrarán contenido muy interesante, a veces polémico, como todos somos en estos temas, y hay opiniones para todos los gustos, pero muy serio, y siempre un placer tenerte, Ron. Y una vez más, saludos a todos aquellos que se han llegado hasta aquí, y nos vemos en cualquier momento. Un saludo. Un abrazo. Un abrazo, amigo.